Qué bueno que es volver a los inicios. ¿Cómo están mis pendiculares? Hoy día estamos con un nuevo canal para el video. Este día quise traerles un video que, jamás pensé que volvería a tocar la misma temática, pero todo sea por pasar un buen momento y, que más que con un tema que puede que sea interesante para más de uno. Como ya lo habrán leído en el título, hoy les presento un nuevo iceberg creado por este humilde servidor y que trata sobre los presidentes que tuvo el Perú a lo largo de su historia. Un tema que le cayó como anillo al dedo a la temática presentada, pues conforme el iceberg vaya bajando de nivel, se empezarán a escuchar presidentes que, de seguro, jamás habrán escuchado. Como sé que este tema puede generar algo de polémica y opiniones divididas, solo me limitaré a nombrar tanto las cosas buenas o beneficiosas que se hicieron para el país, como las cosas malas o discutibles de cada presidente presentado en el video. Aunque en algunos puntos tampoco se dirá mucho, ya que algunos presidentes no duraron mucho tiempo en el poder como para que haga un avance o progreso para el país, por lo que solo diré cómo fue su eventual llegada al poder y algún que otro dato curioso e interesante. Espero que les guste el tema del video, pues, y vuelvo a repetir, me pareció una buena idea usar esta temática para tocar un tema así, y hacer un video que sea de su agrado. Pues bueno. Sin nada más que decir, hoy día les presento el iceberg de los presidentes del Perú. Pedro Castillo es el actual presidente del Perú, siendo el 65º en ocupar ese puesto. El nacido en Chota, Cajamarca, fue uno de los candidatos, durante las elecciones, que más sorprendió durante la segunda vuelta, pues, hasta ese momento, casi ni era nombrado por ningún lado. Antes de llegar a la presidencia, Castillo era un profesor de primaria de un humilde colegio y un rondero más de la comunidad donde vivía. En el año 2002, probó suerte postulándose a la alcaldía de una localidad en Chota. Aunque no ganó, esto le sirvió para que, casi 20 años después, se postulase para presidente del Perú con el partido político Perú Libre. Pasó la primera vuelta, para sorpresa de todos, estando en el primer lugar y pasando a segunda vuelta, definiendo, contra Keiko Fujimori, la presidencia del Perú. Castillo ganó con una diferencia mínima sobre su otra rival, por lo que se convirtió en presidente, justo durante la celebración del bicentenario del Perú. Desde que llegó a la presidencia fue, poco a poco, ganando una gran desaprobación de la población. Una desaprobación no vista desde hace mucho tiempo, siendo el centro de polémicas por las ideologías que tenía su partido político, la cual era el socialismo y un notable ultraconservadurismo. Hasta el momento, Castillo va rumbo a su primer año de presidencia, con más dudas que certezas, y con una marcada desaprobación. Son pocas las cosas buenas que hizo Castillo hasta ahora, como lo son iniciar la segunda reforma agraria, tratar de bajar el precio del gas doméstico para la población y los consumidores y sea asequible para todos y, también, la entrega del bono Yanapa y a buena parte de la población peruana, entre algunas más. Las cosas malas podría nombrarlas en este video, pero me demoraría horas para nombrar todas esas cosas malas, por lo que solo atinaré a decir 3 de ellas, como lo son la pésima forma de gobierno, una desorganización total al inicio de su gobierno, lo que generó un alza en el precio del dólar y la renuncia de ministros, que ya parece como el pan de cada día. Pero, aún con esto, Castillo sigue dejando grandes frases para la posteridad y que irán para la historia nacional. ¿Cómo describiría los últimos 4 años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boris. Es una muestra de que las cosas así deben ir de la mano siempre. No podemos seguir postergando más, señor ministro de Agricultura, a nuestros hermanos agricultores. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia. Francisco Sagasti fue el 64º presidente del Perú.
El nacido en la capital peruana, ya tenía una gran trayectoria y un buen historial antes de ser presidente, llegando a ocupar respetables puestos en grandes organismos internacionales, como, por ejemplo, fue parte de la Comisión Económica Latinoamericana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y siendo parte del Departamento de Asuntos Científicos de la mismísima Organización de los Estados Americanos. También ocupó un importante puesto en el mismo Banco Mundial. Como estarán viendo, contaba con un buen historial. Llegó el 2020, y el Perú se encontraba en uno de sus años más bajos, cambiando hasta 3 presidentes. Justo Sagasti era el último de esos presidentes en tomar las riendas del país. Gobernó el país durante 9 meses, siendo nombrado en ese cargo en noviembre del 2020, y terminando en julio del 2021. Su gobierno se caracteriza por ser un momento de transición y un aparente momento de tranquilidad para un país golpeado. Entre las cosas buenas que se puede decir de su mandato, fueron la compra de una buena cantidad de vacunas contra el COVID y un aceptable manejo de la pandemia, llegando a una aparente estabilidad después de todo lo sucedido. Viendo por el lado de lo malo de su gobierno, fue el duro golpe que fue la segunda ola de la pandemia, del que se perdió mucho, también la gran falta de implementos para atender a tanta gente. Y no se puede pasar por alto el conocido caso del Vacunagate, donde se descubrió que, alrededor de 400 personas, entre ellos, congresistas, funcionarios públicos y ministros, habían sido vacunados contra el COVID sin previo aviso y haciéndolo secretamente, lo que generó una de las polémicas más grandes que hubieron durante su gobierno. En fin, un gobierno transicional que pudo levantar un poco a un Perú golpeado por la pandemia y por problemas sociales. Como un dato interesante, Sagasti fue uno de los rehenes que estuvieron presentes durante la toma de la embajada de Japón en Perú, por parte del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en 1996, aunque fue liberado a los pocos días, siendo uno de los momentos más recordados acerca de este expresidente. Manuel Merino fue el 63º presidente del Perú. Merino, quien era nativo de la ciudad de Tumbes, es un agrónomo y empresario que, desde una edad temprana, empezaba a mostrar una gran relación por el partido político Acción Popular, del que no se acabaría. Merino inició su carrera política en el año 2000. Pero no fue que, alrededor de los años 2001 hasta el 2006, empezaba a participar activamente, incluso llegando a ser elegido congresista que representaba el departamento de Tumbes durante ese plazo de tiempo. Ya estando en los inicios de la década de 2010, fue elegido por segunda vez para el mismo cargo, pero esta vez, también ocupó puestos más importantes dentro del Congreso, llegando a tener cierto reconocimiento dentro del Congreso. Pasaron los años y llegó noviembre del 2020. Martín Vizcarra había sido vacado de la presidencia por casos de corrupción de los que se le culpaba, por lo que fue destituido del cargo. Justo después de que esto sucediese, exactamente, un 10 de noviembre de ese mismo año, Merino había juramentado como presidente del país. Esto sorprendió a más de uno, no solo porque era alguien desconocido dentro de la escena política nacional para ese momento, sino que también la manera de llegar a ese puesto fue de la más extraña, incluso muchas personas cursadas en el tema, consideraban este acto como un golpe de estado en todas sus letras. Sea lo que realmente pasó, ese momento fue uno de los más turbulentos del país en años, con marchas y manifestaciones en contra del nuevo presidente. Entonces llegó el 15 de noviembre, 5 días después de la juramentación, y Merino presentaba, formalmente, su renuncia de manera irrevocable al cargo de la presidencia del país. Esto fue celebrado como una victoria por parte de los que no apoyaban en nada a este presidente. En resumidas palabras, el gobierno de Merino tuvo una duración de 5 días en los que más se recuerda las manifestaciones originadas por su nombramiento como presidente, que lo que hizo. Entre las únicas cosas que hizo Merino durante su gobierno de 5 días, fue acudir a la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que Perú se encuentra como miembro y, también, juramentar a su gabinete ministerial y presidente del Consejo de Ministros. Un ejemplo más de que, aunque suceda una pandemia mundial, el país seguirá con sus problemas políticos sin importar lo que pase. Sin embargo, y a pesar de todo ello, hay algo que le tenemos que reconocer a Merino. Y es que demostró cómo, en tan solo 5 días, se puede ganar el odio y aversión de casi todo el país.
Un penoso reconocimiento. Martín Vizcarra fue el 62º presidente de este país. El nacido en Lima, con padres moqueguanos, antes de llegar a la presidencia del Perú, había llegado a ser presidente regional de Moquegua durante los años 2011 hasta el 2014, en las que logró un avance para aquel departamento. Ya llegando a las elecciones del 2016, Vizcarra se había postulado a la vicepresidencia en el partido político Peruanos por el Cambio que, por ese entonces, era un partido relativamente nuevo y que tenía como líder a Pedro Pablo Kuczynski. Aquel partido, sorpresivamente, ganó las elecciones del 2016, superando, con una mínima diferencia, a la candidata Keiko Fujimori. Aunque, ni bien llegó Vizcarra a la vicepresidencia del país, y también durante la campaña electoral, ya se le estaba acusando de que, en años anteriores, había recibido denuncias por delitos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Un problema que iba a tener repercusiones en años siguientes. Obviando ello, su estadía en la vicepresidencia fue como era de esperarse. En el año 2017, específicamente en el mes de septiembre, Kuczynski nombró a Vizcarra como embajador peruano en Canadá. Fue un suceso muy cuestionable, pero que, a pesar de ello, no pasó a mayores más que algunos comentarios de disconformidad. Entonces llegó marzo del 2018, y Kuczynski presentaba su renuncia al cargo de presidente ante constantes acusaciones que se le hacían a su persona, por lo que, la presidencia pasaba a tomarla el primer vicepresidente quien, en este caso, era Vizcarra. Vizcarra que, por ese momento, seguía ocupando el cargo de embajador peruano en Canadá, tuvo que regresar al Perú para ser juramentado en el cargo. Ya juramentando y haciendo todo ello, es nombrado como presidente del Perú. Durante su presidencia se pueden ver tanto cosas buenas, como malas. Entre las cosas buenas que se pueden encontrar durante su gobierno, es que se pudo llevar a cabo un referéndum en el que se preguntaba a la población peruana distintos puntos que se querían cambiar dentro de la Constitución. También se puede mencionar que, durante la pandemia del COVID, se entregaba a la población bonos monetarios para que pudieran sobrellevar esos momentos y, como no podemos olvidarnos, del controversial caso del cierre del Congreso, en el que Vizcarra, ante sucesos que venían pasando dentro del Congreso, decide cerrarlo y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Este suceso hizo que se gane la aprobación de gran parte de la población. Aunque si nos vamos por las cosas malas, hay muchas cosas que comentar. ¿Recuerdan cuando mencioné que, desde las elecciones del 2016, Vizcarra venía siendo cuestionado por eventos que habían ocurrido durante su gobierno en Moquegua? Pues bueno. Durante su último año de gobierno, empezó a resonar aquel tema y, junto con varias acusaciones hechas anteriormente a eso, terminó siendo destituido. Otros sucesos igual de malos durante su gobierno fueron las protestas y paros que se hacían casi de manera constante, como las protestas que hubieron contra el proyecto minero Tía María y paros agrarios. Un presidente que tuvo sus pros y sus contras, pero que supo mantener una estabilidad en el país, entre comillas, tanto social como económicamente hablando. Pedro Pablo Kuczynski fue el 61º presidente del Perú. El nacido en Lima, con ascendencia polaca, francesa y suiza, también contaba con un buen historial antes de llegar a la presidencia del país. Llegó a ser economista regional para Centroamérica en el Banco Mundial. Después de ello, en 1966, fue nombrado como gerente del Banco Central de la Reserva del Perú durante el primer gobierno de Belaúnde. Después del golpe de Estado organizado por Velasco Alvarado, Kuczynski regresó al Banco Mundial donde tomó un cargo similar al que tuvo inicialmente. También llegó a trabajar en un banco de inversiones ubicado en Nueva York y, como si eso no fuera suficiente, ocupó el cargo de presidente en un consorcio minero que tenía sus operaciones en África Occidental. Después de estar haciendo cosas en el extranjero, Kuczynski regresó, otra vez, al Perú, donde fue nombrado como ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde.
Posteriormente, después de ocupar aquel cargo, llega el año 2001 y, durante el gobierno de Alejandro Toledo, Kuczynski es nombrado como ministro de Economía y Finanzas. Luego de ocupar todos esos puestos en diferentes gobiernos, en las elecciones del 2016, decidió postularse a presidencia con su partido Peruanos por el Cambio, un partido político relativamente nuevo. Sorpresivamente, Kuczynski resultó ganador de aquellas elecciones, superando, por la mínima, a Keiko Fujimori. Ya estando en la presidencia del Perú, PPK, como se lo conocía popularmente, estaba siendo investigado por la Fiscalía General. Esto debido a que, cuando era ministro durante el gobierno de Toledo, había hecho favores con la firma brasileña Odebrecht. No fue que, en diciembre del 2017, se había hecho un pedido de vacancia contra el presidente PPK, la cual no llegó a ningún lado, pero ya se empezaba a ver que la vacancia iba a suceder inevitablemente. La gota que derramó el vaso fue, cuando Kuczynski le concedió un indulto al expresidente Alberto Fujimori. Aquel suceso, más el caso de los Kenji Videos, fueron suficientes para, en marzo del 2018, se realice un segundo pedido de vacancia contra el presidente. Ante tales acontecimientos, Kuczynski presenta, formalmente, su renuncia al cargo de presidencia, cargo que sería relevado por Martín Vizcarra. PPK, durante su gobierno, hizo tanto cosas buenas, como malas. Entre las cosas buenas destacables, se pueden encontrar un gran avance en el sector educación y, especialmente, en el campo tecnológico, siendo lanzado y, puesto en funcionamiento, la plataforma satelital Perusat-1, que tiene como principal función encontrar la ubicación de restos arqueológicos que se encuentren dentro del territorio. Sin olvidar el gran avance de obras importantes, entre ellas, la línea 2 del metro de Lima. Mirando por el lado malo, se pueden destacar varias cosas. Primeramente, el gran error de su gobierno fue el indulto otorgado a Fujimori, pues ese fue el punto que agravó más la tensa situación en la que se encontraba. También se puede encontrar el gran problema que tuvo con Odebrecht, que fue una constante durante su gobierno y una de las razones de su renuncia. En el aspecto social, se recuerda el gran problema de la huelga magisterial, que significó un retroceso en la educación del Perú. Este caso nos hace tener presente que, aunque un presidente tenga un buen historial antes de llegar al poder, gobernar un país es un tema demasiado importante y que se tiene que obrar de la manera más correcta posible. Ollanta Humala fue el 60º presidente del país. El nacido en Lima, de ascendencia yacuchana, provenía de una familia donde, especialmente, el padre, apoyaba, y que también era uno de los fundadores, de la ideología etnocacerista, una ideología caracterizada por enaltecer e identificar el gran poderío del imperio inca. Y también por ser nacionalista y antifujimorista. Este punto es demasiado importante por lo que contaré más adelante. Humala, al cumplir los 18, inició, junto con su hermano, el tan conocido Antauro Humala, su vida militar. Durante ese plazo de tiempo, se graduó en diferentes academias militares, donde fue escalando y obteniendo rangos superiores. En 1991, tuvo su primera experiencia en el campo de batalla, donde participó combatiendo contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero el suceso que más se recuerda de él antes de ser presidente fue cuando, en el año 2000, junto a su hermano, Antauro, originaron el levantamiento de Locumba, que tenía como objetivo, exigir la renuncia de Alberto Fujimori y una dimisión inmediata. Este suceso es considerado como el inicio de su carrera política, pero también fue el inicio de un gran problema. Pocos años después de aquel suceso, más específicamente, en 2004, el gobierno hizo pase de retiro a Ollanta Humala. Esto originó una sublevación por parte de su hermano, Antauro, quien, ante esta situación, causó una rebelión conocida como el Andahuaylazo, donde se dejó ver parte de la ideología etnocacerista, que había influido mucho en Antauro. Aún frente a aquellos hechos, Ollanta, en el 2005, creó, junto con su esposa, Nadine Heredia, el partido político Partido Nacionalista Peruano, con el que intentó postularse, pero no lo logró, por lo que se tuvo que unir a otro partido, en este caso, el partido político Unión por el Perú. Estuvo cerca de lograr la victoria, pero fue superado por Alan García. Ya para las elecciones del 2011, pudo participar con su propio partido político.
Durante esas elecciones, Ollanta salió ganador con una diferencia mínima contra, nada más y nada menos que, Keiko Fujimori. Ya estando en el gobierno, se puede recordar un constante cambio de gabinetes ministeriales, donde se llegó a cambiar hasta 7 veces, lo que hacía notar una falta de organización dentro del mismo y, también, constantes escándalos que habían en torno a Nadine Heredia, a quien siempre se le acusaba de lavado de activos. Ni bien acabó su gobierno, Ollanta fue acusado de un montón de cosas que hizo antes y durante su gobierno, entre ellos, el famoso caso Lava Jato. Su gobierno nos puede dejar tanto cosas buenas, como cosas malas. Entre las cosas buenas está el fallo que adjudicaba a Perú más territorio marítimo durante el tan recordado Corte de la Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. Se notó un gran avance en sectores como la educación y la salud pública, enfocándose, principalmente, en las zonas rurales. También que, durante su gobierno, se puso en marcha el programa Beca 18, que tiene como objetivo, financiar los estudios de jóvenes con gran rendimiento académico, pero que cuentan con bajos recursos económicos. Mirando por el lado malo, se pueden encontrar las constantes protestas en contra de proyectos mineros, entre ellos, el más conocido, que era el proyecto Conga. Otra cosa mala de su gobierno fue la constante intervención de Nadine Heredia, quien siempre era acusada de lavados de activos y usurpación de cargos. A esto se le añadía las acciones de corrupción que tenía con la empresa Odebrecht, del que años después, se le terminaron acusando. Un gobierno que significó el último momento de tranquilidad política, antes de lo acontecido después del gobierno de Kuczynski. Alan García es el 59º presidente del Perú. El nacido en Lima, ya había llegado a ser presidente de la República durante los años 1985 a 1990. Pero esa primera presidencia será contada luego, en lo que nos centraremos, ahora, es en contar su segunda presidencia. García, antes de llegar a ocupar el poder en los años 2006 a 2011, ya venía de postularse para las elecciones del 2001, donde perdió contra Alejandro Toledo. Para ese entonces, García venía siendo muy criticado por gran parte de la población, ya que, durante su primer gobierno, había hecho una pésima gestión, llevando al país a una crisis económica. Sin embargo, pese a toda la crítica que le caía a su persona, logró un buen puesto en las elecciones del año 2001, llegando a ocupar el segundo lugar en la segunda vuelta. Cosa que se repetiría en las elecciones del 2006, logrando un mejor puesto respecto a las elecciones pasadas. Logró una victoria contundente contra Ollanta Humala, quien tuvo que resignarse a quedar en segundo lugar. Ya estando en su segunda estancia en el poder, García anunciaba que, durante su mandato, crearía los ministerios de Cultura, de Deporte y de Pesquería, de las cuales, la primera de ellas, siguió con total normalidad, mientras que, los dos siguientes, es decir, el Ministerio de Deporte ni siquiera fue creado. El mismo caso que el Ministerio de Pesquería, que ya no existía desde hace tiempo, mucho tiempo antes del segundo gobierno de Alan, aun cuando se decía que, en su gobierno, se crearía uno. Por el lado diplomático, llevaba buenas relaciones con la candidata Lourdes Flores y con otros partidos políticos. Su gobierno es conocido por llevar buenas relaciones exteriores, pues se pudo ver un gran interés por parte de Alan por llevar excelentes relaciones diplomáticas con los países vecinos, ya que éstas se habían deteriorado con los gobiernos pasados. Mientras que, por el lado nacional, hubo un asunto del que se estuvo hablando muchísimo. Verán. Durante la campaña en las elecciones, García había propuesto la pena de muerte a los de niños. Por lo que, ya estando en el gobierno, quiso llevar a cabo aquella propuesta. La propuesta causó opiniones divididas dentro del Congreso, aunque, finalmente, la propuesta no prosiguió y quedó en el olvido. Su segundo gobierno dejó tanto cosas buenas, como malas. Si nos vamos por el lado de las cosas buenas, podemos encontrar la firma de varios tratados de libre comercio, conocidos popularmente como TLC, con países como China, Singapur, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Suiza, Tailandia, Canadá y con la misma Unión Europea. También que se reportó un gran crecimiento en la economía, resultando en un gran avance para el país.
Entre las cosas malas, se puede encontrar un desconocimiento absoluto de indígenas oriundos de la selva peruana, lo que generó que empresas exploten el recurso que hay por esos lugares, destruyendo el hogar de aquellos grupos indígenas y, como si eso no fuera suficiente, ocurrió el tan recordado terremoto de Pisco, que ocasionó gran destrozo y pérdidas tanto en materiales como en vidas, generando un retroceso para aquel lugar. En resumen, durante esta segunda presidencia se pueden encontrar un gran avance en lo diplomático, con la firma de varios TLCs con varios países potencia a nivel mundial y también por tratar de llevar buenas relaciones con los países vecinos. Un gobierno que, en pocas palabras, trató de ver los asuntos exteriores más que los interiores. Como un dato curioso, Perú es el único país sudamericano, junto con Colombia y exceptuando a las Guayanas, que reconoce la independencia de Kosovo, un país con reconocimiento limitado a nivel mundial. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el segundo gobierno de García? Pues que, durante este gobierno, García reconoció la independencia de este nuevo país. Un dato más que interesante. Alejandro Toledo fue el 58º presidente del país. El nacido en Ancash, desde una corta edad, se había interesado en aprender y trabajar el tema empresarial, pues Alejandro quería apoyar en lo que pueda a su familia que, dicho sea de paso, se encontraba en una situación económica baja y muy precaria. La fortuna le sonrió en la cara a Toledo cuando, durante sus estudios secundarios, consiguió una beca a la Universidad de San Francisco, Estados Unidos. Una de las mejores universidades de aquel lugar. Después de terminar sus estudios ahí, obtuvo maestrías tanto en educación, como en economía de los recursos humanos. Todos en la Universidad de Stanford, una universidad prestigiosa. Después de trabajar y estar en distintos lugares ejerciendo su labor, entre ellas, trabajar en el Banco Mundial, regresó al Perú, donde estuvo anteriormente ejerciendo el cargo de Ministerio de Trabajo durante la presidencia de Morales Bermúdez. En 1995, se postuló para aquellas elecciones con su partido Perú Posible. Elecciones donde no resultó ganador, siendo sobrepasado por Alberto Fujimori, aun cuando en las encuestas se tenía a él como el más favorito entre los votantes. En el año 2000, nuevamente se postuló con su partido Perú Posible. Pero, en unas elecciones muy controvertidas y polémicas, Alberto Fujimori salió, otra vez, como ganador, aun cuando Toledo recibió un apoyo de otros partidos políticos y también, instando a los votantes a votar en blanco. Aunque, como recordarán, sucedió la recordada Marcha de los Cuatro Suyos, que dejó bien en claro que la población ya no quería más a Fujimori en la presidencia. Tiempo después de lo ocurrido en aquel momento, se revelaron los famosos Vladivideos, que fueron la gota que derramó el vaso, con un Fujimori fugándose a Japón y con unas inevitables nuevas elecciones. Para ese entonces, Valentín Paniagua se encontraba en la presidencia de manera transicional, algo parecido al gobierno de Sagasti. Durante ese plazo de tiempo, Paniagua convocó a elecciones y fue entonces que, en las elecciones del 2001, Toledo, de una vez por todas, resultó ganador. Porque ya saben, a la tercera es la vencida. Ya estando en el poder, trató de extraditar al expresidente Fujimori de Japón, donde había huido después del fin de su régimen, aunque esto solo ocasionó que las relaciones diplomáticas entre el país nipón y el peruano se deteriorasen con el transcurrir de aquel inconveniente. Ese no fue el único caso externo de resaltar, pues también se recuerda el proyecto de ley en el que se estaba definiendo el dominio marítimo en el sur del país. Esto ocasionó una gran controversia en el territorio chileno, pues al mismo gobierno chileno de aquel momento, le disgustaba mucho esta ley, haciendo que se quebranten las buenas relaciones diplomáticas que tenía el Perú con el país sureño. Es durante este gobierno, donde se suscitó, el anteriormente mencionado, caso del Andahuaylazo, que fue un suceso muy comentado durante su gobierno, por la magnitud de aquel hecho. Otro hecho que hizo ruido durante su gobierno fue que, en el 2004, se rumoreaba impetuosamente, una posible vacancia, orquestada, en parte, por Alan García y su partido. Aunque después de todo ello, no sucedió mucho más nada, acabando como una anécdota más de ese gobierno. Durante este gobierno, se puede encontrar un balance, tanto cosas buenas, como malas. Entre las cosas buenas podemos encontrar la firma de tratados de libre comercio, entre ellos, el más importante, que fue la firma con el Mercosur.
También se destaca los grandes avances en proyectos ambiciosos, como la carretera interoceánica, que une Brasil y Perú, y también la ejecución del proyecto del gas de Camisea. Mirando por el lado malo, podemos encontrar varias polémicas surgidas por parte de los hermanos del mismo Toledo, siendo acusado por ser un mandatario nepotista. También que la esposa de Toledo, es decir, Elian Carp, cada cierto tiempo, declaraba cada joyita que hizo o hacía su esposo, perjudicándolo a más no poder. Y, por último, el gran problema de la corrupción, que se veía reflejado en el caso con la firma brasileña Odebrecht, donde se reveló que la firma brasileña entregó una gran cantidad de dinero al gobierno para que le den concesiones para construir ciertos tramos de la carretera interoceánica. Como vemos, fue un gobierno que tuvo tanto aciertos, como fallas, pero que fue un gobierno que mantuvo una estabilidad tanto económica como política después de lo acontecido con el fin del régimen de Fujimori.